Derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, buenas noches, mejor dicho, buenas tardes, entradas, porque ya la primavera nos está alargando la tarde. Y aquí estamos en este programa número 80 de Al Derecho y al Revés, este programa donde vemos la realidad desde dos puntos de vista y donde hemos decidido hoy, aunque nuestros conductores están de vacaciones y en el extranjero, Alfredo Propitkin y Alejandro Drukarov Aguiar, no los tenemos acá, pero hemos decidido suplantarlos y me ha tocado a mí, que hasta ahora he sido un columnista, un oscuro columnista, digamos, Adalberto Buceto, y he decidido que no podía salir solo al aire si no contaba con dos pilares que me acompañaran en esta tarea tan grata que es de comunicarnos con nuestra audiencia. Por eso hoy tenemos dos invitados en el piso y otro invitado que va a ser entrevistado vía telefónica. Primero quiero presentar a nuestros invitados. Uno de ellos es el doctor Emilio Evarlucía, y el otro es el doctor Omar Ricardo Bernstein, ambos doctores en Derecho, ambos profesores, ambos amigos nuestros, así que este va a ser un programa de abogados, pero en el cual queremos acercarnos a nuestra audiencia, que son gente que no precisamente son abogados, porque esto no es un programa técnico, sino que es un programa de opinión, donde cada uno puede hacernos llegar incluso su sugerencia o su discrepancia con alguno de los temas que nosotros tratamos. En la producción está, como siempre, nuestro Federico Politi, nuestro productor, y el operador Gerardo Subirana, que es el que a veces nos corta la palabra o nos deja seguir tirando un poco para adelante, de acuerdo a cómo ande el ánimo del día. Creo que hoy el ánimo debe andar muy bien, porque hasta ahora nos ha dicho solamente, pueden hablar. Bien, esto es Ecomedios, AM 1220, y nuestro programa Al Derecho y al Revés. Bien, quiero presentar al doctor Emilio Evarlucía, que es profesor regular de Derecho Constitucional en la UBA, es profesor también de la Maestría de Magistratura y de cursos de doctorado en la UBA, es juez de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes en la provincia de Buenos Aires y se desempeña junto conmigo como asesor académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Entonces somos miembros académicos del Consejo de la Magistratura y de esto vamos a hablar un poco también, y para ello también hemos convocado, que entrará por vía telefónica, el doctor Francisco Roncoroni, un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y también presidente del Consejo de la Magistratura, también de la provincia de Buenos Aires. Nuestro otro invitado es Omar Bernstein, también doctor en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Comercial 2 en la Facultad de Derecho de La Plata, a cargo de la cátedra número 3, con quien me ha tocado en la vida encontrarnos en muchas oportunidades. Alguna vez fuimos ambos empleados de la
dirección de recaudación previsional, otra vez hemos estado en la facultad en cursos académicos y integrando la cátedra de Derecho Comercial. El doctor Bernstein es un comercialista nato, un hombre de los concursos y las quiebras, y que en este momento, además, reviste el carácter también de miembro académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Tucumán. Por eso hemos querido traerlo a nuestra audiencia y a nuestro piso y vamos a compartir sus opiniones. Bien, dicho estas presentaciones, quiero recordar que nosotros hacemos todas las semanas alguna encuesta. Esta vez la encuesta ha rondado alrededor de la pregunta: ¿alguna vez has pagado alguna coima? Bien, fíjense ustedes, el 7% ha dicho que sí y que volvería a hacerlo. El 11% ha dicho que sí, pero que no volvería a hacerlo. Y el 82% ha dicho que no, que nunca ha pagado una coima. Bien, qué interesante esto, porque esto se vincula también con la encuesta de la semana pasada, donde hablábamos si la pregunta, cuál era la respuesta a la pregunta de si considera que el régimen del arrepentido va a ser una herramienta importante en el combate contra la corrupción y el narcotráfico. De ello hemos tenido un 60% de opinión favorable, hemos tenido solamente un 3% de opinión desfavorable, y de ellos un 34% nos ha dicho que sí, pero que son necesarios buenos jueces para que esto suceda. Fíjense ustedes, esto nos lleva de cabeza a una pregunta que todo hombre de la calle debe hacerse, es la de que, ¿cómo se hacen los jueces? ¿Estamos eligiendo buenos jueces? ¿Cuál es el sistema por el cual un profesional de la abogacía pasa en determinado momento a formar parte del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado? Fíjense ustedes la importancia del juez, porque en este momento estamos asistiendo con todo este movimiento de los juicios que han despertado los famosos cuadernos, cuyas noticias nos llevan a que la cosa siga adelante. Estaremos viendo cómo hay novedades en el Juzgado Federal de Bonadío, donde ahora han aparecido, incluso se ha aceptado que alguno de los secretarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea aceptado como arrepentido, lo cual significa que él va a tener que defender su posición y dar datos que realmente sean conducentes, por eso parece que el juez lo ha aceptado. Y bueno, y esto no solo está en el Juzgado Federal, sino que esto se ha ido también y se ha derramado de alguna manera con en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, nuestra ciudad de La Plata, digo, porque el doctor Bernstein es platense como yo, donde, bueno, lo último que hemos visto en los diarios es la prisión preventiva que se le ha hecho a un ex juez, alguien que ya no formaba parte de la judicatura, pero que utilizó durante su desempeño en connivencia con el poder policial, con los comisarios policiales, utilizó esa posición para cometer delitos y recibir coimas. Bien, este es uno de los problemas que nosotros siempre seguimos, y seguimos en este programa, porque nosotros consideramos que es el poder ciudadano, el nuevo poder que hay, y queremos concientizar al ciudadano en cuanto que es necesario combatir la corrupción. Si no hay forma de combatir la corrupción, los pueblos se atrasan y el delito se adueña y al final terminamos la gente honesta encerrada dentro de nuestros hogares y los delincuentes
presos y haciendo lo que ellos quieren, no presos y haciendo lo que ellos quieren. De todas maneras, también tenemos muy en cuenta la problemática del erario público. La corrupción afecta al erario público y afecta al bolsillo de todos. Y cuando el dinero falta porque alguien se lo ha llevado. Y esto es lo que nosotros queremos que sea conciencia en la gente para que los jueces se vean obligados a perseguirlo. Bien, dicho esto, me queda solamente esta última noticia, a ver, que se refiere a Uberti, que nos habla de un fraude de 100 millones, que revela también Uberti, que creo que también es un arrepentido Uberti, y las coimas entre Kirchner y Chávez con la famosa emisión de bonos argentinos, donde se aumentó nuestra deuda pública, nosotros tomamos bonos y esos fueron fondos otorgados por bancos venezolanos y ese dinero precisamente no entró todo o produjo determinadas ganancias, porque la tasa era muy, muy importante y produjo determinadas ganancias que fueron repartidas entre los que entraron en algún tipo de negocio. Ese negocio, según cuenta Uberti, que él era quien formaba parte en este momento de nuestra representación en Venezuela, lo involucraba también a el expresidente Kirchner y también a gente del gobierno de Chávez. Bien, terminado entonces toda esta cuestión donde nosotros insistimos sobre la necesidad de que sean las coimas perseguidas y la opinión de que los jueces son aquellos que deben llevar adelante, el Poder Judicial debe llevar adelante las investigaciones para corregir a quienes entren en el delito. Vamos a entrar en esta otra problemática que es la del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se eligen los jueces? Una pregunta que le hacemos al doctor Ibar Lucía. ¿Cómo se eligen los jueces en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta participación, por esta invitación a participar en este programa tan interesante y tan bueno. En la provincia de Buenos Aires, hasta ahora existía un sistema por el cual se tomaba un examen que constaba de resolver un caso que era hacer una sentencia, se trataba de un juez sobre un caso teórico y después contestar 5 preguntas. Eso se corregía, tenía un puntaje determinado y si se aprobaba, después pasaban a las entrevistas con el plenario del Consejo, que evaluaba la nota del examen junto con los antecedentes del postulante. Además, se hacía y se sigue haciendo un examen psíquico para ver las aptitudes psicológicas del candidato, porque se supone que hay que tener determinadas características psicológicas para ser juez. Y bueno, después el Consejo eleva una terna al Poder Ejecutivo que elige entre esos 3 para el candidato. Claro. Ahora, lo interesante de lo que nos ha dicho Emilio es fundamentalmente esto, de la parte psicológica del juez. Sí. El juez no es solamente el conocimiento acabado del derecho como se lo podemos exigir a un académico o a un científico, sino que es resolver, adaptar la ley al caso particular y resolver el problema que tiene en el derecho privado entre 2 personas o en el derecho público, ver quién ha cometido un delito o cómo debe funcionar la administración pública. Claro. Sí, los exámenes psicológicos tienden sobre todo a descartar que la persona tenga que no tenga algún desequilibrio mental, ¿no? Como para ser juez. Y además se supone que no es lo mismo ser juez de un tribunal unipersonal que de un tribunal colegiado, porque para ser miembro de un tribunal colegiado hay que saber congeniar también con los colegas, ¿no? Ya está. Y
las personalidades conflictivas que están peleándose todo el día no son buenos para los tribunales colegiados. Bueno, eso también supone que hay que evaluarlo. Lo tenemos en línea, Emilio y Omar, al doctor Roncoroni. ¿Quién es el doctor Roncoroni? Un gran amigo nuestro de los tres, de nosotros dos por ser platense, y Emilio Sí. lo conoce en el ejercicio de su función de magistrado en la Cámara de Mercedes. ¿Cómo estás, doctor Roncoroni? Alberto, muchos saludos a todos, a los tres. Bueno. Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Y con Iván Lucía, además, hemos compartido la función de académicos en una oportunidad, de jurados académicos. Bien, nosotros Sí, sabemos así que es. has sido presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, eso fue en el momento que era juez de la presidente de la Corte, en ese año, que era el año 2006. Hasta ese año, la presidencia de la Corte, el presidente de la Corte debía desempeñar simultáneamente la presidencia del Consejo de la Magistratura y de la Junta Electoral. Claro, eso varió. A partir de ese año, Exactamente. en el 2007, propiciamos una reforma para no recargar tanto al presidente, y el representante de la Corte es elegido por la Corte, y que obviamente va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura con la estructura actual que tiene, Claro. pero no necesariamente el presidente. Puede ser un vocal también entonces de la Corte. Sí, ¿no? sí, De la generalmente lo es. Generalmente lo es. Perfecto, en este momento lo es la doctora Hilda Kogan. Bien, bueno. Sí, no sé si se produjo ya el cambio, porque no sé, la verdad que no... Ah, sí, tenés razón, Sí. es Hilda Kogan, sí. Actualmente es Hilda Kogan. Bien. Sí, sí. Nosotros queríamos preguntarte lo siguiente. El juez, estamos tratando de explicarle a la audiencia cómo hacemos para elegirlo, pero ¿basta solo con eso para tener buenos jueces? ¿O es necesario que nosotros formemos al juez con esa quinta esencia que tiene el juez y que lo diferencia del abogado del pasillo, del abogado que está con el cliente, y lo hace estar como tercero ante una controversia o como el que ejerce el poder judicial y decide sobre la libertad o no de una persona? ¿Solo eso basta en la buena elección? No, en verdad la elección del juez, que yo creo que es uno de los puntos más importantes para la administración de justicia y aún para la renovación de la justicia y refundación en estos momentos, al lado de otros temas como son el aligeramiento de los procedimientos para acelerar el proceso, ya sea civil o penal. En lo civil estamos muy detenidos en eso y había que trabajar. Pero, volviendo concretamente al tema de la elección de juez, jamás la calificación del sujeto puede detenerse nada más que en las virtudes jurídicas. Ajá. Las virtudes jurídicas muestran solamente una faceta de esa persona que, como vos bien decís, tiene que ser un tercero imparcial que va a decidir un conflicto entre personas. Es muy importante en esta persona la evaluación de su personalidad, de sus condiciones éticas, e incluso la valoración psicológica. La valoración psicológica actualmente, bueno, creo que se sigue haciendo. En aquellos entonces, cuando yo estaba en el Consejo de la Magistratura, había una evaluación psicológica. Sí, Cosa sí, que actualmente curiosamente, existe. Actualmente cosa existe. que curiosamente Francia es el gran ejemplo a seguir. La escuela de la magistratura francesa no hacía evaluaciones psicológicas. Y esto por una razón muy elemental que cualquiera que conozca la idiosincrasia francesa lo comprenderá. A ver, no nos... Los franceses, una investigación, digamos, una especie de estudio psicológico sobre el postulante, lo entendían como una invasión a su intimidad personal. Qué fenómeno, qué fenómeno. En el año, cuando yo ceso, en el año 2008, yo
tengo unas conversaciones con una magistrada de la Escuela de la Magistratura acá en la Argentina, me invitan a ir allá, yo le hablé del tema y ella me dice, no, nosotros no, y le digo, por tal razón, y me dice, sí, exactamente por lo que usted dice. Y ahí le señalé, pero ¿usted se imagina si ese juez tiene un brote psicótico en medio de una audiencia? La mujer se quedó mirando, y cuando luego fui invitado a la Escuela de la Magistratura, ella me dijo, Roncoroni, están evaluando lo que usted me dijo del psicólogo. Y no sé si lo aceptaron, porque ha pasado tiempo, pero desde ya que los tiene sus bondades, los consejos, obviamente. ¿Hola? Tiene sus bondades esto de averiguar el perfil psicológico. Que actualmente en los jurados, tanto de admisión para la escuela, como en el jurado después de la evaluación final de los postulantes, aspirantes para ya pasar al estadio de juez, aparece en la conformación de los jurados, aparece un psicólogo. Qué bueno. No solamente aparecen personas de derecho, sino que aparecen personas ajenas a la materia del derecho, como es un psicólogo, hay otra persona capacitada en recursos humanos, y después hay una persona ajena al mundo del derecho que sea una figura prominente. Puede ser un científico, un filósofo, un periodista, lo ha sido un miembro de las Naciones Unidas. A ver, ¿esto es para ingresar a la escuela o es luego de haber cursado? Eso para calificar. Claro. La escuela es para calificar el juez. Tiene tres etapas. Una de admisión, que es un concurso de ingreso en el que se evalúa los conocimientos jurídicos. Es bastante prolongado el proceso, tarda como 9 meses. Se evalúan no solamente los conocimientos jurídicos, sino aquello a que hacías vos referencia, a la personalidad del individuo, a las condiciones morales. Perfecto. Y recién concluido ese proceso, los que son admitidos ingresan a la Escuela de la Magistratura. ¿Y eso cuánto tiempo lleva luego Y la Escuela de la ingresar? Magistratura, el proceso de admisión no lo sé exactamente, pero puede durar entre 8 y 9 meses. Ajá. Y luego, una vez ingresados, ellos comienzan a formar parte de la estructura del Estado. Claro. Y reciben una contribución económica, un peculio. Lo cual además les genera como contraprestación a ellos brindar un servicio público durante 10 años al Estado. Generalmente será en la función judicial, pero si no fuera en la función judicial porque quedan afuera o eligen otro rumbo, siguen ligados con ese compromiso para devolver lo que han recibido. Qué extraordinario. Y este proceso de formación, que es la gran diferencia que tiene con el nuestro sistema de selección, Obviamente. es un proceso que reúne 31 meses. 10 meses son, digamos, teóricos, y los 21 meses restantes son prácticos. Claro. O sea, no puede venir de la calle, como decimos nosotros, como no puede salir de la facultad porque... no, salen de la facultad para ingresar. Después, para quienes quieren entrar a la Escuela de la Magistratura, tienen que rendir ese examen de admisión para luego entrar a la Escuela de la Magistratura. Claro. Generalmente son muy jóvenes, cuando yo fui era un promedio de 27 años, y no sé si el máximo de edad para ingresar por esa vía, que es el 85%, aproximadamente son 31 años. Porque hay sectores, segmentos menores de ingresos, que son gente que viene de la administración pública o gente que viene de la actividad privada, pero son minoritarios. Muy bueno. Todos tienen que hacer el curso, ¿no? Pero
son, qué sé, el 85% por lo menos se lo llevan la gente que es joven, que ha salido de la facultad y que luego se meten en esta vertiente. Es algo parecido a lo que pasó con el Consejo de Administración en Francia. Claro, nutre claro. a toda la burocracia francesa. Claro. Entonces, la gran diferencia que tenemos con nuestro Consejo y integrado por la escuela, que es una escuela, acá en este caso en el nuestro es una escuela subordinada al Consejo, es un apéndice del Consejo. Exactamente, lo que hace nuestra escuela es una especie de Claro, posgrado, la escuela acá, de mientras la escuela francesa, después de esos 31 meses, evalúa tanto, son 9 exámenes, evalúa tanto a las tareas prácticas como las tareas, digamos, jurídicas, le da más importancia a las prácticas, que además tienen mucho más tiempo de actividad, y las prácticas no se limitan nada más que al estadio jurisdiccional, que sí es el más importante, y todos tienen que pasar, creo que 6 meses por la jurisdicción, con un juez tutor que los vigila, y que está continuamente en contacto con el consejo, con el colegio. Qué cosa importante tener un tutor. Pero además de eso, en las prácticas, las actividades prácticas, lo mandan a distintos organismos. Puede ser organismos de investigación, Claro. puede ser la FIP, puede ser la aduana, puede ser, qué sé yo, la policía. Todo esto rompe el mito de que juez se nace. Juez no se nace, juez se hace. Se acerca, el que quiere serlo debe prepararse. Cuando yo fui, tenían previamente, en los primeros meses, lo destinaban a algo que ellos llaman experiencia de vida. Ajá. Y según me contaron, era el último año que iba a estar, porque el 2009 hubo una modificación del Consejo de la Magistratura. No fue sustancial, pero bueno, parece ser que esto que se llamaba experiencia de vida se suprimió. De entrada, los mandaban a una fábrica, a un bufete de abogados, a distintas reparticiones. Era precisamente para conocer la vida, para ver el entronque que hay entre la realidad social y humana y lo que es el derecho. Claro, uno piensa que son jóvenes salidos con una formación quizás abstracta, jurídica, esto era fundamental. Se acerca mucho más a aquello de Cosio, pobre juez de la vida, aquel que no fue reo, es cierto, que otras cosas. Sí, señor. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, lo nuestro tenemos, ustedes me van a ayudar porque yo estoy un poco olvidado, tenemos a través de la escuela la prueba consistente en un caso, que antiguamente era un caso que preparábamos los académicos, ahora creo, según me comentaste, que es un expediente judicial. Hoy día se ha cambiado el sistema y antes lo que era solamente contestar un caso teórico. Los académicos preparaban una demanda, una convención de demanda. Exactamente. Y las pruebas rendidas. Hoy día toman el expediente, lo tienen ya incorporado la tecnología. Tan es así que hoy acabamos de tomar un examen para camarista y se cortó, hubo algún problema tecnológico y tuvimos que extenderlo un poco más porque tiene una serie de elementos el juez que son los que actualmente usa el juez en su despacho. Los códigos. Y los códigos y Juba también, y entonces de ahí pueden buscar aquellos datos que necesitan para incorporar a su sentencia. Bueno, eso ha sido una mejora sustancial. Exactamente. En sus orígenes no se les permitía ni usar códigos. Ajá. Sí, increíble, ¿no? Ahora no solo eso, sino que hasta un proyecto sustancial puede entrarse doctrina. Una metodología que yo sigo considerando light, porque le demos un caso o le demos un expediente, es una visión mínima que tenemos de las capacidades de este juez. Obviamente, es como todos mínima, los exámenes. Y además es imparcial, es parcial porque yo ponía el ejemplo, te lo dije a vos, si concurre un especialista en seguros a dar examen, un especialista en quiebras, un especialista en familia, un especialista en obligaciones,
según la naturaleza del tema que les toque, seguramente va a tener ventajas sobre los otros. Y tampoco nos permite un solo caso, suponte un interdicto de recobrar, determinar las capacidades y la amplitud de conocimiento de este juez. Perfecto. Entonces, eso exigiría una pluralidad de casos. Una pluralidad de casos que exigiría una concurrencia, a su vez, plural de días semanales de los académicos. Claro. Aún así, si modificamos esto, y lo logramos, nos sigue faltando lo más importante, que yo creo que es el kit del problema. Una escuela judicial, y ojo que acá en la provincia de Buenos Aires la escuela no designa, sino que designan los consejeros. Exactamente. La escuela, como me dijo alguna vez un consejero, es un requisito más para nosotros, para los consejeros. Tanto como ser abogado, tener 25 o 30 años, según para qué cargo sea, y el paso por la escuela. Bien. Que tampoco es obligatoria. Claro, no la tenemos como obligatoria. Entonces, la tendencia que hay es a despolitizar de alguna manera la elección del juez. Que yo creo que uno de los problemas que tenemos, primero, la composición del Consejo tiene una prevalencia del sector político, que yo creo que debería ser más equilibrada. La Constitución habla de equilibrio y nosotros no tenemos tal equilibrio. Pero al margen de eso, digo que no lo tenemos porque tenemos 6 representantes de legislatura y 4 del Ejecutivo, frente a 4 de abogados y 4 de magistrados. Claro. Y sabemos que además los abogados quieren partido político. Exactamente. Bueno, pero al margen de eso, lo importante... Tenemos que ir redondeando. Es la función de la escuela. Yo Claro. creo que el secreto está en la escuela y en la función que tiene que cumplir la escuela. La escuela no tiene que enseñar solamente dogmática o en pequeñas cantidades dogmáticas. Ese balance, por ejemplo, los franceses, 10 semanas de derecho y 21 de práctica, me parece correcto. Porque la escuela tiene que enseñar quehaceres, tiene que enseñar a trabajar de juez, tiene que enseñar a trabajar de fiscal, de defensor, de asesor. No tiene que cargar de doctrina. Por supuesto que tiene que estar al tanto de las innovaciones modernas. Yo creo que no deberían faltar eso sin ninguna duda, pero que la faz práctica sobre, por ejemplo, acciones colectivas o acciones de clases. Claro. Hoy está de moda hablar como si fuera una novedad la cosa juzgada fraudulenta, que les gusta llamar irrita, y sin embargo tiene una antigüedad entre nosotros bastante, pero como es novedad, es importante que se conozca. Muy bien. De esas cosas debería hablarse. Perfecto. Debería hablarse bastante del derecho al consumo, que hoy está casi cubriendo toda nuestra vida, toda la vida jurídica está casi cubierta por el derecho al consumo. Sí, señor. Pero aparte de eso, lo fundamental es enseñar el hacer, el obrar de juez. Muy bien. Eso solo se logra con la práctica. Supuestamente, claro que el bagaje es jurídico, pero con la práctica. Y esa práctica se logra a través de el paso fundamentalmente por la jurisdicción. Muy bien. Entre nosotros, con la estructura actual es imposible hacerlo. Hasta ahora lo hemos hecho con aquellos que han estado en la justicia, han practicado, han entrado de practicantes y después siguieron. Claro, pero y cuando tomamos exámenes, eso, ¿no? claro, la igualdad, porque claro. El abogado que nunca pasó por la justicia no tiene esa experiencia. Muy bien. Yo en su momento me permití, incluso a los Cogan se lo sugerí una oportunidad, por lo menos manden 5 o 6 de los mejores promedios que tengan visualizados para consejeros, 6 meses antes de terminarlo, mándenlos 6 meses a la jurisdicción. A ver quién sabe pararse tras el mostrador. Muy bien. ¿Quién sabe pararse en un estrado? ¿Quién tiene personalidad para eso y quién no? Bueno, te agradecemos mucho. Esto habría que hacerlo en forma integral en Francia, porque el dato significativo para cerrar de Francia es que el elegido,
¿Quién? Los escogidos, porque Claro. en definitiva Después la cantidad que designación entran, va a ser algunos pueden el ser Parlamento. excluidos, algunos tienen que repetir, pero los escogidos Sí. forman una lista de promedios a Perfecto. través de todas esas pruebas que tienen, esas 9 pruebas, y además de las consultas con la gente que ha estado con ellos. Bueno, Y esos promedios lo hace este consejo, que además es independiente de la escuela, para que no se tema tampoco que sea la escuela la que decide. muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, nos has mira, dado un primero, panorama el- muy interesante. El primero de estos promedios, y cierro con esto, yo sé que Sí. los estoy cargoseando, No, tiene el derecho a es muy elegir el importante. cargo que quiera. Y así sucesivamente. Entonces el factor político desaparece. La incidencia de la política en la designación de los jueces se minimiza en un grado tal, bueno, pero va a llevar tiempo esto. Muy bien. Bueno, te Lamento agradecemos haberle mucho dado y tanta lata. te comprometemos para otro momento en el que vamos a traer también el tema de la educación, porque me has dado pie para que a los profesores que tengo acá en la mesa le podamos preguntar a veces cómo se sale de la facultad con esta ausencia de práctica. ¿Se puede ingresar a la magistratura directamente? Bueno, esto No, va a yo- ser yo- una idea en la próxima entrevista. Tendría que ser obligatorio la concurrencia, y obligatorio para los jueces admitir a los Muy bien. a gente que, como practicante, pero en forma obligatoria y sistemática, porque ir nada más que para cumplir con el requisito no sirve de nada. Muy bien. Bueno, te agradecemos Bueno, muchísimo. un abrazo a todos. Y nos ha sido muy, muy interesante trayéndonos tu experiencia en Francia. Un gran abrazo, Bueno, Bocho. Muchas Hasta luego. gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Hola Alberto y Emilio, un abrazo grande desde Croacia para los dos. Un placer estar, aunque sea a la distancia, compartiendo unos segundos con ustedes. Y les hago una pregunta, como especialistas en el tema que son, y sé el tema que están tratando, por supuesto, referido a cómo podemos garantizar la independencia de los jueces desde el momento mismo del concurso. Y en ese sentido tiro una idea un poco revulsiva. ¿Qué tal si en lugar de que de los concursos salgan ternas de las cuales el Poder Ejecutivo puede elegir a uno y el Congreso aprobarlo o no, optáramos por un régimen en que los concursos directamente consagraran al candidato que en forma obligatoria debe ir al Senado para ser tratado? Bueno, nuevamente un abrazo grande y sigan, gran programa. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu intervención y dejamos esta pregunta y le vamos a pedir al doctor Bernstein, ahora que hasta ahora no le hemos concedido la palabra, que
trate de contestarla o nos diga cuál es su opinión al respecto, vinculándola también con el Consejo de la Magistratura, que elige jueces también en la provincia de Tucumán, y él trabaja desde nuestra provincia de Buenos Aires integrando ese consejo. Bien, muchas gracias, buenas noches. Toda la problemática de la elección de los jueces no es menor, porque de ello depende la independencia del Poder Judicial, un buen servicio de justicia que le permita al ciudadano confiar en que sus cuestiones van a ser resueltas conforme sus expectativas. No quiere decir que siempre salga favorable su reclamo, pero sí que sea tratado objetivamente. Bueno, para esto todas las provincias tienen un sistema de elección de jueces. En lo que a mí respecta, he sido convocado a través de la Universidad Nacional de La Plata como integrante del Consejo de la Magistratura de Tucumán, o sea que integro el estamento de los académicos. ¿Cómo se elige en este caso? Todos los que son titulares, ya sea por los abogados, por los integrantes de la magistratura o por los académicos, proponemos 2 temas. Esos 2 temas se ensobran, se lacran. Luego se produce un sorteo de los temas que se ponen a consideración de los que integran el listado de inscriptos, rinden el examen, se vuelve a ensobrar, esto se hace en forma anónima, no se sabe a quién corresponde, se hace a través de números, y luego los integrantes del Consejo, reunidos ya en un plenario, evaluamos el examen de cada uno de los postulantes y le otorgamos un puntaje. Esto luego pasa al resto de los integrantes de las distintas etapas de elección hasta que se llega a una terna que es elevada al Poder Ejecutivo para que elija. La pregunta que se formula recientemente es muy interesante, si no es conveniente que directamente el Consejo haga la elección y que no pase por esta cuestión política que es en que casi todas las provincias lo eligen de esta terna y entonces no importa cuál es el puntaje que obtuvo el mejor, sino de estos 3 se elige a uno. Es una discusión que es de vieja data. ¿Sí? Claro, digamos que vamos en camino hacia una meritocracia. Es lo que se siente en la calle, de alguna manera, que sea juez el mejor de todos los que han intentado concursar, o sea, han ido al concurso. Es más, puede ser que de esta terna uno tenga 100 puntos, el otro tenga 80 y el tercero tenga 60, y que salga elegido el que tiene 60 puntos, es decir, no el mejor de los que ha rendido, porque además hay que tener en cuenta que esto es un conjunto de notas que se suman, porque no es solamente el examen, sino que hay una cantidad de accesorios como libros escritos, trabajos publicados, de carácter de investigador, docente, si es doctor, si tiene algún máster, es decir, una cantidad de sumatorias que hacen un número final. A veces no se elige al que mejor puntos tiene, sino que, bueno, quizá por alguna... Priman cuestiones políticas, digámoslo con todas las palabras. Es así, y es lo que hay que tratar de evitar. Pero bueno, por lo menos, en lo que a mi experiencia se refiere, el examen garantiza una objetividad que todos tenemos que... ¿Cuál es el temor? Que el examen se filtre y que todos los postulantes o algunos de ellos sepan qué le van a tomar. Exactamente, para que se desvirtúe el tema de examen, porque examen es un concurso. Exactamente. ¿No es así? Y la segunda cuestión es que haya alguna posibilidad de que el jurado tenga algún candidato por encima de otro. Entonces, bueno, toda esta cuestión que tratamos de evitar, en los últimos tiempos se ha conseguido. La cuestión política por el momento no es posible evitarla, habría que cambiar los reglamentos o las leyes que determinan la elección de los jueces. Profesor de Derecho Constitucional, ya dijimos, bueno, tenemos que ir a las constituciones. Bueno, está bien, pero lo que pasa que, a ver, hay que hacer un poco de historia en todo esto. Históricamente, en nuestro país,
herederos de este sistema de Estados Unidos, los jueces los elegía el presidente de la República con acuerdo del Senado y punto. Y esa elección del presidente de la República y en las provincias del gobernador era totalmente discrecional. El acuerdo del Senado, en el orden nacional o del Senado de la provincia de Buenos Aires, le daba el acuerdo político. Se suponía que los representantes del pueblo, que son elegidos por el voto directo del pueblo, el Poder Ejecutivo y los legisladores, son los que tienen que tener la última palabra o la decisión política de elegir a los jueces. O de alguna manera negociaban con el gobernador. Bueno, no, claro, mandaba el gobernador. Si el gobernador tenía o tiene la actual, mayoría en el Senado, sale seguro. Y si no la tiene que negociar los distintos nombramientos que va haciendo. Pero no seamos tan ingenuos de pensar que el poder político va a resignar esa facultad, que antes era mucho más discrecional y mucho más fuerte de lo que es ahora. Bastante que aceptaron a partir de la reforma del 94 en el orden nacional y distintas reformas que se hizo en las constituciones provinciales, aceptaron limitar ese poder tan discrecional que tenían antes, con estar condicionados a que tienen que elegir entre tres que le manda el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Entonces, no creamos que van a resignar ese poder que tenían antes. Y agrego un dato de interés en este tema. No nos olvidemos que el juzgado federal, uno de los juzgados federales de La Plata, el 1, tiene competencia electoral a nivel nacional. Claro. Con lo cual es un juzgado de extrema importancia, por supuesto, políticamente hablando. Obviamente. No creo que el Poder Ejecutivo vaya a resignar la designación del juez a cargo de este juzgado. Esto es hoy. Pero claro, hay dos cosas que los que están desde el sector político siempre dicen. Tienen que tener intervención en la designación de los jueces e intervención en la destitución de los jueces. Por eso siempre los organismos de juzgamiento de los jueces... Claro, el jury en la provincia de Buenos Aires. El jury en la provincia, donde está compuesto por legisladores y que no por abogados, al Consejo de la Magistratura como en la capital. Y en la capital tampoco pertenece, porque el jurado de enjuiciamiento en la capital es un órgano separado del Consejo de la Magistratura. No sé. Pero siempre en los órganos de juzgamiento hay representantes del poder político, que son los legisladores, porque ellos consideran que si son representantes del pueblo tienen que tener participación en esa materia. Yo creo, con respecto a esto de si está mal o bien que el Poder Ejecutivo elija de una terna, no lo veo tan mal. Es decir, los tres que van a la terna se supone que los tres son idóneos. Los tres pasaron los exámenes, los tres tuvieron que tener notas suficientes y antecedentes suficientes para estar en la terna, y los tres son idóneos. Uno tendrá unos puntos más que el otro o no, pero eso no es determinante, porque nosotros sabemos también que a veces a una persona que tiene muchísimo conocimiento de aptitudes, según el tema que le toca un examen, puede sacar menos puntaje que el otro, y el otro sacó más puntaje porque justo había leído ese tema el día anterior. Le agrego una pregunta al colega, a los colegas. ¿Qué piensan sobre la incorporación como requisito para ser juez de haber ejercido la profesión durante una determinada cantidad de tiempo? ¿Hace o no a la formación de juez? Los abogados bregan por eso, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que entra a tribunales siendo estudiante o siendo desde empleado, y después va quedando, es secretario, auxiliar letrado, secretario, y hace toda la carrera judicial y tiene la práctica que decía Roncoroni y nunca estuvo en la profesión. Y sí, porque es cierto también que lo que decía Roncoroni de la escuela judicial y de la práctica se hace en los tribunales fundamentalmente. Es decir, no hay mejor escuela judicial que ser secretario de un juzgado o ser secretario de una cámara de apelaciones. Muy bien. Y nos quedará, Emilio, para pensar también, para otro programa que hablemos sobre la educación, cómo deberá ser el último año o los últimos años en la facultad, para que también los abogados salgan
con esto de un conocimiento de cuál es su tarea el día de mañana, porque lo que nos pasa, y lo hemos visto como profesores tanto tiempo, que salen absolutamente desconociendo cuál va a ser el área donde van a tener que desempeñarse los chicos que salen de la facultad. Claro. Bien, no lo voy a cortar un poco porque no queremos atosigar a nuestra audiencia, queremos llevarlo a algo que es muy interesante, y le vamos a pedir que en breves palabras el doctor Ibarlucía nos cuente sobre el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Esto porque ha habido hace poco, y esto es noticia, un fallo que ha absuelto a un imputado carnicero que persiguió a su al delincuente, a su asaltante, y lo mató. Sí. Pregunta, sí. ¿Cómo funciona el sistema del juicio por jurados? ¿Es bueno? Por supuesto que es mejorable como toda obra humana, pero ¿qué inserción tiene? Esto es un sistema nuevo porque sabemos que la Constitución hablaba de los juicios por jurado, pero nunca nos poníamos de acuerdo de cómo debían funcionar. Sí, los que sostienen y bregan por el juicio por jurados dicen que está funcionando bien. Ahora, convengamos que se han hecho en proporción a la cantidad de delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires, y aun cuando tomemos solamente los delitos graves, los que tienen pena máxima mayor de 15 años de prisión, que es lo que está previsto en la ley de la provincia para que haya juicio por jurados, aún así son muy pocos. Es decir, en el departamento de Mercedes, por ejemplo, en 3 años, aún existiendo la ley, o 4 años, hicieron 2 juicios por jurados, porque basta con que el imputado elija ser juzgado por un tribunal letrado, o sea, un tribunal de jueces, para que el juicio por jurados no se haga. Claro. Y la gran mayoría prefiere a los jueces letrados. Qué fenómeno, qué interesante dato, ¿no? Para saber. Sí. No, Inclusive está previsto que cuando hay pluralidad de partícipes en un delito, basta con que uno opte por el tribunal letrado para que tenga que jugarse por el tribunal letrado. Bien, alguna de las críticas que se le hacía era cómo se elegía este jurado. Y otra de las críticas también era que decía, está bien, vamos a poner el juicio por jurados, pero es muy costoso, deberá tenerse durante un buen tiempo un tribunal que son 12, son 18, son 12 titulares y 6 suplentes. Claro, que deben estar los 6 suplentes tienen que estar los días que dure el juicio en las audiencias, por si alguno se enferma. Claro. O le pasa algo a último momento y no puede votar, de manera que tiene que intervenir un suplente. Los 18 tienen que estar. Si el juicio dura más de un día hay que pagarle viáticos, la comida durante realmente todo ese tiempo. Es un esfuerzo que se hace en función de, bueno, obviamente de obtener un mejor, de acercarse más a la justicia y acercarse a lo que piensa la sociedad en el momento en que debe valorar esa conducta, porque esta es la historia. Sí. No ir hacia el juez, que por ahí podría tener una visión anticuada o quizás demasiado científica o demasiado ideologizada, porque también los jueces tienen sus ideologías y eso hay que comprenderlo. Pero este dato me resulta extraño y es bueno que la audiencia lo sepa, cuando el imputado elige y en su mayoría elige ser juzgado por un juez letrado, exactamente. Sí. Muy bien. Y después, bueno, lo cuestionamiento fundamental, por lo menos de mi punto de vista, que yo lo hago al juicio por jurados, es que el jurado dicta un veredicto de culpable o inocente, pero no tiene que fundar ese veredicto, no funda la sentencia como lo hacen los jueces letrados. Y la Corte Suprema tiene dicho desde hace muchísimas décadas, por lo menos desde principios del siglo XX, que una sentencia que no fundada es una sentencia nula. Claro. O una sentencia arbitraria. Claro. Y no tiene que fundarlo. Claro, si no son letrados, ¿cómo la van a fundar?
La ley dice que son suficientes las instrucciones que antes de dictar el veredicto el juez le da a los jurados, pero las instrucciones son cosas mínimas sobre en qué consiste el juicio. Procedimentales, o cosas mínimas sobre las notas típicas del delito que se ha juzgado, pero después, cuando dictan el veredicto, no dicen por qué llegan a esa conclusión. Claro. Tienen que expedir sobre dos cosas, sobre la existencia del hecho y sobre la autoría, la material del imputado respecto de ese hecho. Y después el otro problema es que si la sentencia no es fundada, ¿cómo se hace para apelarla? Porque en materia penal, el Pacto de San José de Costa Rica obliga al derecho a recurrir a un tribunal superior, es lo que se llama la garantía de la doble instancia. ¿Y cómo se hace para recurrir si la sentencia no es fundada, ¿no? Claro. Realmente. Esas son las dos objeciones fundamentales que se hace al juicio por jurados. Y entre las novedades que nos ha traído el derecho últimamente, ha sido esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Podemos poner presa a una persona jurídica, doctor Bernstein? ¿En qué consiste? Se ha avanzado con una cantidad de leyes que se han dictado en el último tiempo que tratan son leyes anticorrupción. Y en esto se han dictado una cantidad de leyes. La última es la 27.401, que habla sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A la persona jurídica, por supuesto, no se la puede meter presa. Sí a los que la representan, que por cualquier circunstancia hayan cometido algún delito. A las personas jurídicas, si no se las puede meter presas, se las sanciona de alguna manera con multas, y puede llegar hasta la disolución y liquidación de la sociedad, o sea, de la desaparición del ente societario. Bien. Pero no hay prisión, obviamente, a la persona jurídica. Hay toda una discusión que es muy técnica y que creo que no vale la pena entrar ahora, porque estamos hablando para la gente. ¿Y qué pasa con los fondos que hubieran recaudado? Bueno, si hay devolución, la pena se disminuye, pero eso en algunos supuestos no impide la disolución societaria. Muy bien. Bueno, les agradecemos la presencia acá en el piso y le vamos a dar paso al próximo programa, que es de Voces y Memorias con Hernán Dobri. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, Adalberto, por esta invitación. Gracias.